Buenas, hoy vamos a tratar la primera parte del libro Utopía de Thomas Moro, utilizando la traducción de Celia Akram. Y antes de comenzar, quizás es preciso decir que este libro no es propiamente un texto filosófico, al menos no de la manera en la que estamos acostumbrados, y lo voy a tratar sobre todo por el tema. Un periodo sin utopías. Producto del fracaso de la razón moderna, se abre un periodo postmoderno, utilizando una expresión de Bátimo, donde existe el pensamiento débil, o utilizando un concepto de Bauman, es una sociedad líquida, donde se duda del esencialismo y del realismo, en particular sobre la posibilidad de la existencia de una verdad objetiva. En este mundo postmoderno no existe un ideal, se duda de todo aquello. La sociedad es inevitablemente una lucha de poder entre discursos inconmensurables. No hay utopías. Entonces, en este contexto, quizás podemos dudar un poco de esta afirmación y leer las utopías antiguas, puesto que éstas nos pueden ayudar a comprender cómo veían los personajes antiguos al mundo perfecto, qué características tienen, qué características consideraban esencial para que armonicen las personas, y en qué medida es deseable estas características para nuestro mundo actual, o es posible. El periodo de la razón ilustrada se considera un fracaso, puesto que todas estas ideas utópicas condujeron finalmente hacia dos guerras de tamaño mundial. Y ante la amenaza inminente de la destrucción del mundo, se considera que todo el proyecto racionalista falló. En todo caso, debemos considerar que no es necesariamente las ideas las que fallaron, sino las ideas transformadas en acciones. Cabe la posibilidad de que persistan ideas que sí hagan posibles utopías, o ni siquiera es necesario un proyecto tan ambicioso. Puede que el estudio de las utopías nos sirva simplemente para identificar qué mundo es deseable y qué no, pero desde la perspectiva de que no existe una verdad objetiva, de que tal como reza el posmodernismo, no existe, solamente existen discursos, pero podemos averiguar al menos qué beneficios tiene aquel discurso. Entonces, Utopía de Thomas Moro tiene dos libros, se divide en dos, y en este video voy a tratar el primer libro, partiendo por Carta a Pedro Egidio, que es algo así como un prefacio que aparecía en la versión que tengo. Me llamó la atención un pasaje en particular que se los voy a leer. Al regresar a mi casa, he de hablar con mi esposa, atender a los hijos y consultar a los sirvientes. Todo esto forma parte de mis quehaceres, puesto que estoy obligado a ello, a menos que uno quiera sentirse extraño en su propio hogar. Un hombre debe mostrarse agradable y servicial con las personas que la naturaleza, el azar o la propia elección han hecho compañeros de su existencia. En este párrafo me llama la atención porque a pesar de que hayan cambiado mucho las estructuras de la familia, este libro fue publicado por primera vez en 1516 y bueno, ahora estamos en el siglo XXI. Han cambiado muchas cosas, ya no existen sirvientes, al menos no con la categoría de esclavos, y también han cambiado mucho las relaciones entre el padre de familia, la esposa y los hijos, pero aún así me llama la atención esta frase de sentirse extraño en su propio hogar. Quizás, además de todos los cambios estructurales, persiste una característica común a todos los periodos, y es que uno en su propio hogar se supone que no debe sentirse extraño. Cuando yo digo me siento como en mi hogar, me siento como en mi casa, uno intenta atribuirle a este espacio confianza.
Pero es posible, simplemente planteo la posibilidad de que uno se relacione con las personas de su propia casa, de su propio entorno cercano, y se sienta extraño. Y quizás para conseguir una sociedad de una sociedad armónica, una sociedad utópica, es preciso eliminar esta extrañeza, primero del hogar, pero también del resto del mundo. Entonces, si me siento extraño en mi propio hogar, si me siento que no puedo comunicarme adecuadamente, no me siento comprendido, entonces ¿cómo espero sentirme comprendido allá afuera? Es preciso también considerar las críticas que se han hecho hacia la dicotomía eh, del espacio público y el espacio privado. Pero por otro lado, este libro está escrito mucho antes de que surja el liberalismo y establezca esa diferencia tajante que luego condiciona nuestras sociedades occidentales o imitaciones de occidentales. Y llama la atención esto de sentirse, de no querer sentirse extraño en su propio hogar. Simplemente eso les quería comentar, a ver qué les parece. Pero este fragmento, de hecho, estaba incompleto, puesto que continúa. Pero no debemos echarlos a perder con demasiada familiaridad y permitir que se muestren excesivamente descuidados hacia su amo. Podemos ver acá un claro contraste entre la sociedad de su tiempo y del nuestro, puesto que ya no existen hombres amos de su esposa, de sus hijos y de sus sirvientes. Estamos pues en una sociedad mucho más horizontal. Y cabe preguntarse precisamente por lo mismo, ¿cómo es posible mantener una relación de familiaridad, sentirse cómodo en su propio hogar, sin la necesidad de ser amo de otro o sirviente de otro, sino que cómo mantener relaciones familiares, cercanas, apacibles, sin caer en este tipo de relaciones de dominación, si es posible y si es deseable. Claro, nuestra sociedad no duda de que sea deseable, pero ¿cómo? El lugar de los filósofos en la política. Hay otra frase que me llamó la atención, que es la siguiente. Por esto, dijo Rafael, es por lo que pienso que no hay lugar para los filósofos en la corte. Esta cita resume toda una discusión que se estaba gestando en ese momento y procederé a explicarla ahora. Rafael era un marino que viajó hacia Utopía y que volvió ahora a Inglaterra y estaba hablando con Tomás Moro y al ver que Rafael era un hombre muy hábil, muy ilustrado, le pregunta por qué no sirve al rey. Y entonces Rafael dice que él no tiene las cualidades necesarias y aunque las tuviera no le harían caso. Y entonces empiezan a hacer esta comparativa con la sociedad de los filósofos reyes de Platón y cómo es imposible que en la sociedad de esa época, es decir, en la Inglaterra del siglo XVI, sea posible aplicar esta sociedad. Porque piensa que los consejeros y los reyes y la corte en general solo toman en cuenta las opiniones que son favorables a las concepciones que ya tenían previamente. Y entonces no es posible que alguien se acerque con una verdad muy radical, como es la que él tiene luego de conocer Utopía, que es algo así como la sociedad perfecta. Aunque describe luego mucho mejor en la segunda parte del libro cómo es Utopía. Pero por ahora tienen esta discusión. Y cabe, o sea, y la elegí porque quizás se puede cuestionar con esta mismo en nuestra sociedad actual. ¿En qué medida se da lugar para los juegos de la política a planteamientos puramente filosóficos? No estoy diciendo acá venir con una respuesta prefabricada, sino qué tanta posibilidad hay de traer un discurso que sea demasiado alejado de lo actual, de lo contingente.
siquiera si es posible, si es posible un conocimiento válido que sea no contingente. Y en qué medida nuestras culturas condicionan las ideas que tenemos. Quizás, y esto son solamente sospechas, al igual que todo lo que he tratado en este comentario, quizás la forma en la que vivimos condiciona también la forma en la que pensamos, de manera que ideas que podrían resultar muy beneficiosas para la sociedad, es imposible aplicarlas en la medida en que nuestra sociedad ya está adaptada para un cierto tipo de ideas y rechazar las otras, mantener el status quo, refiriéndose de una manera muy amplia a esto. Pronto Moro le replica a Rafael que como filósofo aún así puede adaptar su discurso para participar en la política y contribuir de la forma menos mala. Y entonces Rafael le replica que esto lo terminaría enloqueciendo a él junto con enloquecer al resto, y que las verdades no se pueden transar por el peor el menos malo de los males. Vaya, creo que me expresé muy mal. Lo intentaré de nuevo. Que las verdades no se pueden transar por la mejor de las peores situaciones, con el menos malo, vaya. Y esto da mucho que pensar sobre nuestras sociedades actuales. ¿En qué medida esto se aplica o no se aplica? Tenemos sociedades con libertad de expresión, sí. No tenemos tanta capacidad creativa, pero incluso si la tuviésemos, quizás estaríamos limitados desde un comienzo por la misma operativa política que existe en las sociedades. O quizás no. Simplemente planteo la sospecha. Crítica a la propiedad privada. Una de las principales características de Utopía es que no existe la propiedad privada. Y a pesar de que la primera parte de este libro no nos describe en el lugar, sí Rafael nos habla de esta característica continuamente. Y entonces hay una cita que me gustaría leerles ahora, y es la siguiente. En cualquier lugar donde exista la propiedad privada, donde todo se mida por el dinero, no se podrá lograr que en el Estado reinen la justicia y la prosperidad, a menos de considerar justo un Estado en el que lo mejor pertenece a los peores, y próspero un país en que un grupo de individuos se reparten todos los bienes, gozando de las mayores comodidades, mientras la mayoría viven en una profunda miseria. A lo largo de este pasaje y luego desarrolla su idea de por qué las sociedades con propiedad privada terminan en un enfrentamiento materialista que lleva necesariamente hacia la pobreza, y luego que lleva necesariamente hacia la pobreza. Y luego tenemos un discurso que nos parece bastante recurrente sobre el marxismo, pero debemos considerar que en este tiempo todavía no existía el marxismo ni tampoco su precedente, los socialismos utópicos, sino que es un primer resabio. Pero para comprender los argumentos que utiliza Rafael, será necesario leer la segunda parte del libro, porque ahí es cuando explica las características de Utopía y asegura que una vez entendamos cómo funciona su cultura y sus organizaciones, vamos a poder entender por qué la propiedad privada es nociva. Así que dejo esta parte de la crítica para la segunda parte del video, donde veremos el segundo libro de Utopía. Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias y hasta luego.